Es para nosotros un grato placer y un honor saludarlos y darles la bienvenida a la 105ª Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. En esta jornada tendremos la presentación número 7 de la revista de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, Contar el horror de la guerra, periodismo y guerra. También tendremos el homenaje a Carlos Decker Molina y Juan Carlos Salazar, quienes han sido y son corresponsales bolivianos de guerra, haciendo homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz y conmemorando a su persona. Invitamos al estudiante Yelani Molina a realizar un homenaje al personaje de quien lleva su nombre la cátedra. Adelante, Yelani. Buenos días a todos los presentes. Gracias por estar en esta cátedra. Bueno, yo voy a hablar un poco acerca de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Recordar de que fue un docente universitario, fue un escritor, poeta, cineasta y por supuesto un líder socialista innato en el tema político. Tuvo un gran valor de estar presente en las dictaduras y por ese coraje, por esa valentía, tuvo que perder la vida un 17 de julio del año 1980, cuando fue acribillado por metralletas. Es por esa razón que en la 7ª edición de la revista de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz hacemos un gran homenaje a esta persona que ha apoyado y ha aportado con diferentes videos y por supuesto ha aportado en diferentes periódicos. Un gran aplauso para este gran líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Invitamos a la estudiante investigadora de la UNSA que va a contar acerca del horror de la guerra. Recibimos con un voto de aplauso, por favor, a Danitza Choque, que es quien nos estará introduciendo a la amplia investigación acerca de cómo se vive el horror del periodismo y la guerra. Para ser un buen periodista de guerra, se debe escribir sobre la gente. No se trata de trampas, de atanques, juegos de rol o de estrategias militares, sino de los efectos de la guerra sobre la población civil, de la sociedad y sobre todo sobre la destrucción que hace en las vidas. Janine de Giovanni. Asquiurukipanaya Hilakatanaka Kuyakanaka. Ayin Punchai Tanyanikuna. Buenos días tengan todos ustedes, estimadas autoridades, distinguidos invitados y público en general. Es un grato placer para mí tener la palabra y la atención de todos ustedes. La guerra es uno de los acontecimientos que es usado para medir el poder de unos contra otros, delimitar territorios y se tiene sobre todo la lucha por intereses individualistas. En este escenario macabro se tiene la presencia de los periodistas como en muchas ocasiones. La mayoría de ellos no vuelven con vida y si lo hacen están con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Porque en realidad temen perder su trabajo y ser despedidos por distintas conclusiones que hayan roto o por algunas reglas que hayan roto de los medios de comunicación. La labor que desempeñan es muy importante para dar a conocer los hechos que se llevan a cabo en el terreno de conflicto y que contar cada uno de estos, lastimosamente, están delimitados a ser desterrados, amenazados, secuestrados e incluso asesinados.
Ellos son conscientes de todo el peligro que corren y también son conscientes de que no tienen apoyo de parte de los gobiernos al que pertenecen y al que van a cubrir estos actos. Lastimosamente, a pesar de que se tiene el Convenio de Ginebra de 1949, que fue firmado más de 194 países para restablecer y también fortalecer la vida de periodistas en misiones profesionales de peligro, no se realiza ninguno de los actos. Los cascos, chalecos antibalas y credenciales son sus únicas armas para protegerse en estos campos de batalla. La ironía de este trabajo es muy complicada, porque en realidad no solo es protegerse de los conflictos bélicos que se tienen, sino también es protegerse del poder y la imposición de algunos gobiernos que se brindan, quienes que con su poder y su imposición buscan censurar, matar la libertad de expresión, sobre todo la ética profesional y la honorabilidad de los corresponsales de guerra. Acá no termina todo, sino que cada guerra es diferente, pero en todas ellas se tiene el mismo objetivo, que es ocultar la verdad de los hechos, obligando a que se maquillen estos para generar una propaganda de guerra y que nosotros como civiles nos sumemos a ella. E impulsar sobre todo la unión a esto, supuestamente como un servicio a la patria que realmente no lo es, y que nuestro bando es el mejor, que nosotros somos los buenos y que los que están en contra de nosotros no lo son. El periodismo es un pilar fundamental que está al servicio público y también este es uno de los pocos que tiene la protección como debería de tener. Nosotros somos los responsables de dar una buena información a la sociedad y que tenga una buena información de nosotros, donde hacemos conocer distintos acontecimientos, ya sean sociales, ambientales, económicos y sobre todo en este campo que es la guerra. La guerra que es provocada por la codicia, la ambición y sobre todo por la intolerancia e indiferencia se va penetrando en el alma de la humanidad y va fortaleciendo el odio entre naciones. La guerra miente, pero esta también mata. Mata en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de las culturas, en nombre de las tradiciones. Mata en nombre de una patria. Y nos pone a nosotros como el eslogan, yo mato por robar, como dice el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y sumarse a esto también que dice, morir por la patria, morir por la tierra es un honor. La guerra trae consigo distintos conflictos y distintos sufrimientos, la separación entre familias, la separación entre niños y niñas, la censura, la destrucción de infraestructuras que nos ha costado años realizarla, una economía deficiente, también la hambruna y muchos problemas ambientales que lo venimos socavando. Ha convertido al mundo donde en cada minuto se tenga un niño muerto, donde las mujeres sean violadas y donde los adultos mayores sean rechazados y rezagados. Una de las ironías que nosotros tenemos, no como sociedad, sino como el mundo, es que tenemos países que se han comprometido y han jurado, sobre todo, prevalecer la paz mundial. Pero lastimosamente su juramento ha sido en vano, porque estos mismos son los primeros en producir armas que va provocando las guerras. ¿Y qué creen? Lo único que ellos manejan para defenderse es el derecho a veto, que lastimosamente ha sido promulgada por la Organización de las Naciones Unidas. Ya tenemos muchos problemas y lo sabemos muy bien. Estamos con el problema del cambio climático, lo que nos muestra que se está agotando y sobre todo rompiendo la madre tierra, y nos pide en gritos y agonías que la ayudemos. No solo eso, la economía está sufriendo un gran déficit que no se muestra y que en un futuro nos va a causar muchas pérdidas. La destrucción y la depredación de nuestros recursos naturales, que son finitos, también están en uno de los problemas grandes que nosotros tenemos. Aparte de eso, llevamos a la extinción a distintos animales, a distintos seres vivos, plantas y la tierra,
que no tienen la culpa de que ellos confíen en nosotros, los humanos. Aparte de eso, no solo estamos con ello, sino que a esto se suman las guerras provocadas no por países, sino por gobiernos que buscan imponer su poder a toda costa. ¿Qué hacemos ante ello? ¿Qué problema ponemos para que pare el país? ¿Qué solución le damos? Muchos nos hemos preguntado, algunos les hemos dado respuestas, pero otros los hemos ignorado. Pero si nosotros nos movilizamos con la razón, la lógica y el corazón, vamos a tener una gran respuesta ante esto. Claro, lógicamente encabezados por las universidades, porque nosotros somos el cerebro de la sociedad, unidos contra los jóvenes, unidos con los jóvenes, unidos con los niños, unidos con las personas mayores, unidos con los adultos mayores, vamos a poderle dar una respuesta a esta trágica que es las guerras. Sabemos muy bien que todos podemos lograr un cambio. Este impacto que podemos lograr es hacer caer las guerras y poner lo que sería la solución armoniosa. El poder está en nosotros, el poder está en el pueblo, y este poder nadie lo puede cambiar. Pero si nosotros no hacemos nada, aún va a quedar la interrogante: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar las guerras? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que mueran las personas? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de que las personas hagan lo que quieran con nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir todos los atropellos que se han encontrado? Y la única respuesta que tengamos sea hasta cuando la Madre Tierra decida. Los comunicadores presentes, somos nosotros quienes deben defender sobre todo al pueblo. Somos nosotros la voz y los ojos de ellos, porque cuando brinca la guerra, la primera que cae, la primera víctima es la verdad. Esta defensa debe ser realizada en honor a las millones de vidas que se han perdido en las guerras. Honrar sus memorias no solo con palabras, sino también con hechos, como por ejemplo, comenzar con el mundo, poner la paz en el mundo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si simplemente nosotros somos un país pequeño? Fácil, comenzar con nuestro país, comenzar con nuestra ciudad, comenzar con nuestra gente y comenzar con nuestra familia, porque es de donde vienen las soluciones, desde el núcleo principal, la familia. Y así que nosotros, como comunicadores, como corresponsales de guerra, como periodistas, dejemos de ser los ojos de la guerra y la voz de las víctimas, sino que comencemos a ser los ojos y la voz de un país que diga alto a las guerras, de un país y de un mundo en donde se tenga una vida armoniosa, no solo entre humanos, sino también con nuestros pares, con nuestros hermanos, los animales y los bosques, que van ellos sufriendo todas las consecuencias que nosotros vivimos, y que algún día, si nosotros no decimos alto, incluso nosotros vamos a estar en peligro de extinción. Recordemos que los corresponsales de guerra son una raza especial, algo así como una élite del periodismo. Están obligados a moverse en las condiciones más adversas y peligrosas, sujetos a todo tipo de imponderables, bajo un imperativo irrenunciable: no dejar de reportar lo que sucede ante sus ojos. Continuamos con el programa. Tenemos palabras de reconocimiento y de agradecimiento a cargo de la escritora reconocida Amalia Decker. Adelante, querida escritora. Buenos días, muchas gracias. Estoy un poco de coleta en este lugar, debo confesar. El homenajeado es mi hermano, Carlos Decker, y me siento profundamente honrada de representarlo. Es muy grato saber que jóvenes que están cursando estudios ahora sepan que detrás de ustedes hay hombres y mujeres que hicieron posible que hoy vivamos una democracia. Una democracia indudablemente es posible, es perfectible, y todos sabemos que la nuestra requiere de la participación de jóvenes como ustedes.
No podemos permitir que la democracia solamente sea ir y echar el voto. La democracia es participar en ella, hacerla cada vez más perfectible, hacerla cada vez mejor, hacer que nuestra democracia sea respetada y sea respetada nuestra Constitución. Breve, quiero agradecer infinitamente el que dos amigos y dos personas entrañables sean homenajeados hoy día, reconocerles en vida el gran aporte que hicieron. Carlos Decker, mi hermano, y Juan Carlos Salazar, mi amigo el gato, no solo han sido periodistas y corresponsales de guerra, han sido corresponsales de guerra porque el país no les permitió vivir en su país. Tuvieron que salir exiliados y esa es la razón por la que construyeron su lugar en otros países. Profundamente agradecida, reitero, que mi hermano Juan Carlos estén recibiendo este merecido homenaje de la carrera libre en vida, en homenaje también a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Nada más, les agradezco infinitamente de permitirme estar un poco de coleta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por darme nuevamente la palabra. Estamos dando el homenaje a dos corresponsales de guerra que no solo han llevado el nombre de Bolivia en alto, sino que también han llevado el nombre de todos los comunicadores en alto. Ellos han sido los que han sufrido las peripecias y han sobrevivido a las guerras, puesto que las guerras va atacando a todos y nosotros, si no hacemos nada, como les indiqué, va a continuar. Estos periodistas que son reconocidos son uno de los más resaltantes que nosotros tenemos como bolivianos y que nuestro deber es homenajearlos en vida, porque cuando están muertos no se puede realizar ningún homenaje, simplemente un honor a su memoria. Muchísimas gracias a los dos periodistas que se les da en nombre de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social por la labor, el desempeño y sobre todo por el amor a la patria que ustedes tienen, mostrando académicamente y también laboralmente que sí se puede realizar un trabajo eficiente, un trabajo eficaz y sobre todo con la honorabilidad de periodistas que ustedes tienen y aparte de eso, que todas las trascendencias que ustedes nos han brindado va a ser reconocido por nosotros y tomados en cuenta y no ser olvidados, sino que esto siempre va a ser recordado. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y muchísimas gracias. Les pediría por favor nuevamente un nuevo voto de aplauso para los presentes acá, que les están siendo homenajeados el día de hoy, sobre el periodismo en guerra. No es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino la pasión por la justicia. Con estas palabras damos paso a la invitación que se inició en el área de comunicación al ser el jefe de noticieros en radio El Cóndor en 1959. Luego fue director general de la misma emisora, fue columnista en el Clarín Internacional en 1967. Se formó en el área del periodismo y el derecho en la Universidad Técnica de Oruro entre los años 1964 y 1970. Tiene un posgrado en Teoría del Estado de la Universidad Católica de Chile, que fue en 1973, radica en Estocolmo, Suecia. Desde 1976 ha sido jefe de redacción de lenguas extranjeras de Radio Sweden. Ha trabajado como enviado especial y corresponsal del programa Panorama en América Latina, la ex Yugoslavia y el Cercano Oriente, colaborador de varios diarios y revistas de México, Uruguay, Argentina y Bolivia. Damos paso y también invitamos a nuestro queridísimo Carlos Decker Molina. Buenos días, Bolivia. Agradezco a María Suárez Navar de Paravicini, a Danit Sachoque y naturalmente a Mirko Orgaz García de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Cuando se recibe homenajes a los 83 años,
Estos tienen el sonido del Requiem de Mozart. Por eso comenzaré hablando de la muerte. Repetiré lo que decía la juventud a la que yo pertenecí, prisionera de la Guerra Fría. Patria o muerte, venceremos. Desde Estocolmo, Suecia, comienzo con una consigna recordando que pertenezco a la generación de la Guerra Fría, a esa juventud que estaba obligada a to be or not to be, ser o no ser. Éramos jóvenes agrupados entre los que gritaban a voz en cuello patria o muerte, o aquellos que decíamos viva la guerra popular y prolongada, o en los otros que decían el pueblo unido jamás será vencido. Había diferencias, pero todos coincidíamos en el monocorde coro que decía muera el imperialismo. Muy pocos leyeron el libreto de la puesta en escena revolucionaria. Era una minoría la que conocía los libros pesados de Marx y de Engels. Me atrevo a decir que solo los más estudiosos los leyeron. Quizá dentro de esa capa conocían más a Lenin que a Engels, pero todos cantábamos Bandera Roja, incluso a veces en italiano. Éramos fieles a las consignas y sobre todo a las bajadas de línea, y estas aparecían en los diarios clandestinos o en los otros que, aparentando independencia, deslizaban su mensaje ideológico a favor o en contra. Sobre la teoría de la alienación me enteré mucho más tarde. Era más fácil decir que la plusvalía es lo que te roban, que adentrarse en los meandros de la teoría económica, que no era tarea fácil. Al final, lo más importante fue, y si mueres en el combate, deja en mis manos tu fusil. Víctor Hugo escribió algo muy importante en algún lado, y dice, la miseria cargada de una idea es el más terrible de los artefactos revolucionarios. Yo diría, la juventud cargada de consignas es el artefacto revolucionario que no piensa, solo actúa. Las consignas son rimas de las luchas sociales o de los desórdenes justicieros. En esos trances aparecen los maestros de la acción, que nos condujeron con más seguridad que los maestros del pensar. La muerte en combate reemplazaba la celebridad de hoy. Probablemente nuestro ancestro judeo-cristiano, con perdón de los pachamamistas, nos lleva a glorificar el sacrificio, unas veces el de Cristo y otras el del Che. En este párrafo recuerdo a José de Cupertino. José de Cupertino, un fraile italiano, que decía a propósito de las obligaciones cristianas, debemos aceptar nuestra obligación de la misma manera que Abraham aceptó lo impensable, la ofrenda de su hijo Isaac. Felizmente leí al filósofo danés Søren Kierkegaard, considerado padre del existencialismo, que critica a José de Cupertino y dice, Abraham no solo sacrificó a su hijo, sino sacrificó su propia moral. El cupertinismo es lo que se practicaba al interior de estos grupos armados a los que perteneció mi generación. El hambre obligaba a robar una lata de sardinas y para disciplinar a una tropa de hambrientos se fusilaba al osado. O aquel judío de la guerrilla de Salta que lo fusilaron porque se atrasaba en las caminatas debido a su tremenda depresión. En casi todos esos hechos hay un entresijo de odio. Los antecedentes están en la mitología griega. Aunque más cercano está Hegel, quien nos dejó estampada esa frase, nada grande se hace sin odio. Más tarde el gran Émile Zola escribió, el odio es santo, es la indignación de los corazones fuertes y poderosos, el desdén militante de aquellos quienes
enfada la mediocridad y la estupidez. En la época de los patria o muerte venceremos, se confundía exageradamente la historia de los dirigentes con la historia de las ideas mezcladas con el odio hegeliano. Y se confundía al campesino pobre de Yunnan con los minifunderos de Clisa y Punata. Se veían guajiros ocultos en una selva que no era tal, campesinos que en realidad eran los ojos y los oídos de los militares, en lugar de ser el agua donde el pez de la revolución debió nadar sin contratiempos. Ahora bien, en los años del mundo bipolar y de las guerras anticoloniales, no se pensaba solo en la patria, sino en las patrias. Y a pesar de que la muerte no es la mejor manera de crear patrias nuevas, era una consigna que encajaba en una época que terminó, además, con una estruendosa derrota y muchas muertes sin patria nueva. Y si alguna vez se visitaba la única patria nueva, se notaba de inmediato que la libertad individual era calificada como burguesa o liberal. La libertad por la que se luchó cambió de ropajes para alinearse en el mundo bipolar. Tal vez por eso, en el recule del exilio, una noche de cervezas, zambas y canciones protesta en un boliche de la Avenida de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, cantamos a voz en cuello: patria o suerte, somos exiliados. Cada generación tiene sus jesuitas, sus héroes y sus tiranos. La derrota, la de mi generación, está llena de testimonios que encontré en mi carrera periodística. Las lecturas, las charlas de amanecida, las comparaciones entre Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, la cárcel, el fusilamiento, los viajes, más amigos y extraños, contertulios, es decir, la vida misma, me convenció de que más fecundo que el precepto griego que se refiere al odio, es otro pensamiento también griego que dice: mira los defectos de tus amigos y aprende a reconocer las cualidades de tus enemigos. Yo fui un periodista instrumental y orgánico hasta el 21 de agosto de 1971. Me buscaron para matarme, es más, me dieron por muerto. Como director de Radio Universidad de Oruro, la primera de las radios académicas del país, teníamos un programa informativo central y otro en quechua. Producíamos radioteatros basados en la literatura nacional y universal. La Madre, de Máximo Gorki, la presentamos en 25 capítulos con actores y actrices de buena voluntad, igual que La Chascañaui de Carlos Medinaceli o Socavones de Angustia de Fernando Ramírez Velarde. Fueron radioteatros de gran audiencia. Llamábamos a la alfabetización y la solidaridad con los mineros afectados por la masacre de San Juan. Y también decíamos que los días del imperialismo estaban contados. La instrumentalización de mi periodismo tenía el sustrato subyacente de la Guerra Fría, que no solo se daba entre Washington y Moscú, sino se daba entre el alto comando militar y siglo XX. Mi exilio en Chile después de un par de meses en Buenos Aires fue la comprobación de la tesis. Todo era posible. Incluso los votos nos conducían a las amplias avenidas socialistas. Chile tenía una tradición democrática de 40 años aquel entonces, en tanto que nuestra tradición era golpista, pseudodemocrática y sobre todo cuartelera. Quizá por eso era lícito, pensar en la revolución, en la insurrección popular o en la lucha armada. Es que no conocíamos la democracia. Era una palabra llena de claroscuros, un vocablo invadido por las sombras. Shakespeare le hace decir a uno de sus personajes: hay un mundo más allá de Verona. Y en ese mundo encontré que una cosa es la ideología y otra la realidad. Así como desconocíamos la democracia, tampoco sabíamos de buena fuente lo que era el comunismo soviético o chino o albanés o norcoreano. Nuestras revoluciones eran una copia miope
o tal vez ciega de realidades ajenas. Amo el periodismo, porque gracias a este oficio uno conoce gente que cuenta y relata, conoce otras sociedades con otros conflictos, otras culturas, otras historias. Mi exilio, que fue inventado como castigo, lo convertí en algo positivo. Mariátegui lo dijo: desde afuera se contempla mejor a la patria que se ve con nitidez sus defectos y sus cualidades. Claro que cambié. Los únicos que no cambian son los idiotas. Además de haber viajado por varios países de la órbita socialista y conocer sus historias de invasiones y atropellos, como la invasión a Hungría en 1956 o a Checoslovaquia en 1968, o ver obreros portuarios de solidaridad en el puerto de Gdansk, en Polonia, intentando su revolución contra el gobierno de obreros y campesinos que se decía revolucionario, y comprobar la expansión imperialista soviética en Afganistán. Reportear sobre el intento reformista de Gorbachov, entrevistar a los huidos de los paraísos del libreto de los 60, hicieron mella en mi modo de pensar como ciudadano y como periodista. Enterarse de la pequeña historia de los países bálticos tan cercanos a Suecia, país donde recalé en 1976, luego de un tiempo en la cárcel argentina mal llamada Modelo. Son dígitos de una suma que además tiene el coeficiente del cambio habida cuenta de la caída del muro de Berlín. Ver cómo se caía ese muro sin derramar una gota de sangre. Hablar con el pastor protestante de la DDR que se alegraba y dolía al mismo tiempo. Hablar con los huidos del este. Estar en Albania y conocer una enfermera a la que yo le regalaba las latas de jugos de fruta made in Cuba porque ella no los podía comprar. Tropezarme en el puerto de Durrës con el director de Radio Tirana en proceso de reeducación trabajando de obrero por haber intentado copiar el Festival de Música de San Remo, Italia, país que en ese tiempo era el imperialismo más cercano para los albaneses. Cito algunas de mis experiencias, unas pocas. Hasta aquí se produjeron dos cambios: mi modo de pensar y la transformación de las propias sociedades al desaparecer el conflicto este-oeste. Eran más libres de adecuar su pensamiento a sus realidades. Fue una etapa intensa en pos de la democracia. El periodista, queridos amigos, no va a cambiar el mundo. El periodista no va ni siquiera a ayudar a transformar la realidad social. El periodista debe entender el mundo que lo rodea. Entender no es sinónimo de revolución. Entender o comprender es una acción intelectual que se basa en la observación, en el diálogo y sobre todo en las lecturas. Entender es captar el sentido o significado de una cosa o de un hecho. Que si somos humanistas, claro que lo somos. Hay que husmear en los basureros humanos, en los barrios cerrados y abiertos, en los barrios marginales y en los ricos. Hay que investigar al poder político, al poder económico, al poder sindical, al poder religioso y al poder administrativo. El periodista tiene y está frente a varios retos. La guerra, no la cuenten desde la ventana de un mirador ajeno. Y si no hay otra posibilidad, cuéntenla desde la víctima, desde el huido, desde el sobreviviente. Esas bajas llamadas colaterales puede que tengan ideología, pero son víctimas y por ellos debe pararse la inutilidad de la guerra. La guerra de hoy carece de los intelectuales que vociferaron en el pasado en busca de la paz. Hoy están callados para no aparecer de aliados de Putin. Nosotros, los periodistas, sí podemos decir que hay que parar todas las guerras. El otro desafío, la fragmentación social, la tribalización tan cara a la derecha europea que pretende retornar a las viejas tribus blancas y mediterráneas, es tan igual
a la pseudoizquierda latinoamericana que intenta el año cero imitando a los Khmer Rouge de Campuchea. A propósito de fragmentación y de guerras, estuve en Banja Luka, Mostar y Kosovo y vi lo que puede ser la fragmentación étnica y religiosa. La guerra de Yugoslavia fue la muerte del ciudadano, aquel que nació en los pliegues de la Revolución Francesa y se adecuó al socialismo alineado de Tito. Milosevic resucitó a las etnias, las naciones y las religiones y quedaron enfrentados hermanos contra hermanos. No podemos ser todos camaradas, no podemos ser todos hermanos, ni siquiera primos interhermanos. No todos podemos ser compañeros, pero todos podemos ser ciudadanos, con un contrato social, con derechos, pero también con obligaciones. Para que funcione la igualdad ciudadana, debemos exigir la existencia de instituciones democráticas que no sean digitadas como órganos corporativos en favor del gobierno de turno. El otro desafío, la confusión política, los nuevos ismos, feminismo, homosexualismo, binarismo, indigenismo, la racificación, la herencia colonial, la cultura monocorde o nacional frente a la metacultura que ha convertido a la quinoa en un alimento global. Otro desafío más, el combate diario con el bárbaro civilizado. Una digresión filosófica. Al romperse la ilusión de la estabilidad entre el este y el oeste, se abrió el mundo de la fragmentación. Nuestras sociedades, incluso las más ordenadas como Suecia, padecen de los ramalazos de las fuerzas centrífugas. Las reacciones son diferentes. Ya no hay parámetros ideológicos de medida. El mundo se torna polícromo y los ilusos que creyeron en la victoria de uno de los mundos hegemónicos se enfrentan al rompimiento del viejo equilibrio que desmorona todo a la vez. Por eso la necesidad de algunos como Putin para crear nuevos muros que devuelvan la vieja ilusión de la estabilidad. Los periodistas no podemos ni debemos caer en la vieja dicotomía entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Las nuevas contradicciones nos asustan, nos ciegan por su intensidad, pero al mismo tiempo es un desafío para ser mejores periodistas. Unas palabras sobre el bárbaro civilizado. Estamos en la cresta de la ola de la revolución cibernética. La cibernética o informática se aplica a todo el proceso económico y al conjunto de la vida social, la cultura, la política, el periodismo, etc. La informática es pues sinónimo de globalización. En el pasado el consumo de los seres simbólicos tenía lugar en determinado sitio, requería la asistencia a veces masiva. Hoy no es imprescindible ir al cine para disfrutar de una película, tampoco es imperioso ir a una biblioteca para leer o consultar. Lo podemos hacer todo en la red, es decir, los bienes simbólicos han llegado a nuestro domicilio, al café internet de la esquina. Se llama aceleramiento histórico, pero no tiene la aura cúltica de la que hablaba Walter Benjamin. Estos saltos producen una asincronía entre la evolución social y la percepción intelectual y engendran lo que Rafael Argullol y Eugenio Trias llaman bárbaro civilizado. Es alguien que es capaz de acumular muchas redes complejas de información, pero carece de formación en el sentido de la razón. Es un individuo con una conducta saturada de miedo y se atrinchera en una supuesta seguridad anónima y crea una identidad desteñida de la que se puede escabullir cambiando su rostro virtual. Estos fenómenos reales inciden en la creación y en la investigación. Por eso hay que preguntar 4 veces el nombre de nuestra madre para estar seguros que estamos hablando de ella. Aquí termino. Lo que queda hacer al periodismo no es competir para ser los primeros. Desde que hay internet no hay primicias. La red ha producido una inflación de noticias y también rumores. Lo que hay es un espacio muy grande para el periodismo de investigación, para el reportaje, para el documental, la entrevista preparada con semanas de anticipación.
Lo que importa ahora es ser los más profundos, los que difundimos la noticia en un contexto histórico y político que no es lo mismo que ideológico. En algunos casos debemos ser más pedagógicos. Debemos volver a las raíces de la filosofía, es decir, el periodismo que origine reflexión. Sí, ese es el nuevo objetivo. La tecnología se transformaría en ese caso en un simple instrumento a nuestro servicio. Con estas palabras me sumo a la lucha boliviana e internacional en favor de la libre opinión y la libre información. Muchas gracias. Tenemos el grato honor de tener con nosotros un periodista destacado, quien es escritor y también periodista, Juan Carlos Salazar del Barrio, presentando el tema entre motines cuarteleros, revueltas callejeras y alzamientos populares. Recordando su biografía, Juan Carlos Salazar del Barrio, egresado en la primera promoción de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana en 1970. Es cofundador de la agencia de noticias Fides en 1964 y formó parte del equipo fundacional del diario Hoy de La Paz. En 1971 salió al exilio, primero a Buenos Aires y después a México. Víctima de la represión de la dictadura militar de la época, realizó prácticamente toda su carrera profesional en el exterior. Fue corresponsal de la agencia alemana de prensa en Argentina, México, Centroamérica y Cuba entre 1967 y 1998 y editor internacional del diario Excelsior de México entre 1976 y 1977. Dirigió el servicio internacional en español de la agencia DPA durante 12 años. Tras su jubilación en España en 2010, retornó a La Paz y dirigió el diario Página 7 entre agosto de 2013 y diciembre de 2016, fecha en que se retiró del periodismo activo. En 2016 fue galardonado con el Premio Nacional del Periodismo. Tenemos el grato honor de tener con nosotros al periodista y escritor Juan Carlos Salazar del Barrio. Un fuerte voto de aplausos. Muchas gracias. Gracias a Ana María y a Danitza por la presentación y a Danitza por sus reflexiones. Mi agradecimiento a Mirko Orgaz, que mantiene vivo el pensamiento político y ético de Marcelo Quiroga Santa Cruz a través de la cátedra. Mi alegría de que esta nueva sesión de la cátedra se realice en estos días que precisamente estamos conmemorando el 40 aniversario de la conquista de la democracia. Creo muy pocas figuras como las de Marcelo Quiroga Santa Cruz tienen mucho que ver con esta conmemoración, con esta alegría de haber conquistado la democracia. Mi saludo cordial a María Decker, hermano de mi amigo Carlos, y a Pedro, un enorme intelectual a quien tengo una gran admiración. Y desde luego a Carlos en la lejanía, amigo, compañero y colega, hago mías sus reflexiones, que son las reflexiones de toda mi generación, de toda la generación de periodistas de la que formamos parte. Como escribí en el artículo que publica la revista de la Cátedra Quiroga Santa Cruz que hoy presentamos, nunca me asumí como corresponsal de guerra. Siempre me consideré un periodista todoterreno, un especialista en generalidades, como decía con todo sentido del humor Huáscar Cajías, el director del emblemático diario Presencia. Yo, y no podía ser de otra manera, porque para ejercer el oficio en mi época tenías que saber de todo. Como corresponsal de la agencia
internacional en la que trabajé, la DPA, me tocó cubrir todo tipo de acontecimientos políticos, económicos, sociales, deportivos y culturales en América Latina y Europa. Desde cumbres presidenciales hasta mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos, pasando por giras papales, conferencias internacionales y festivales culturales. Y claro, también uno que otro conflicto. Nunca me asumí como corresponsal de guerra, digo, pero en una época marcada por las asonadas militares, las revueltas callejeras y los alzamientos armados, como la que me tocó vivir y lo tocó a mi generación. ¿Qué periodista no lo era? Era la época en que los gobiernos latinoamericanos transitaban por los caminos sin Dios ni ley del continente, cuando la política era una cuestión de vida o muerte, parafraseando al novelista británico Graham Greene. Eran los tiempos de los sátrapas, los profetas y los redentores, de los redentores que se convirtieron en sátrapas en el ejercicio del poder. Me tocó cubrir la guerrilla del Che Guevara en Bolivia en 1967, la guerra sucia argentina, guerra de la que Carlos Becker fue una de sus víctimas, y el proceso de militarización del Cono Sur. También me tocó informar sobre el conflicto centroamericano, el periodo especial decretado en Cuba tras el colapso de la Unión Soviética, el levantamiento zapatista en Chiapas y los primeros atentados yihadistas en Europa, entre otros acontecimientos. Permítanme repasar mi experiencia personal porque de alguna manera refleja los avatares que vivió nuestra región en esa dramática época de los años 70 y 80 del siglo pasado. Me inicié en Fides en abril de 1964, 5 años antes de que se abriera la primera escuela de periodismo en Bolivia, en la legendaria redacción del padre José Gramún. Un día de esos, el padre Gramún me envió al Alto Beni para escribir un reportaje sobre el proyecto de colonización que estaba poniendo en marcha el gobierno boliviano con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue mi primera cobertura fuera de la ciudad de La Paz. Hasta entonces tampoco había salido de Bolivia y mi gran ilusión era viajar al exterior, algo que en esa época solo estaba al alcance de gente con muchos recursos. Recuerdo que una noche, estando en Palos Blancos, a orillas del río Beni, tomé la gran decisión de mi vida. No decidí ser periodista, decidí ser corresponsal extranjero, enviado especial a cualquier parte con tal de viajar. Mis paradigmas eran Ernest Hemingway, que había cubierto la Guerra Civil Española, Herbert Matthews, que había entrevistado a Fidel Castro en la Sierra Maestra para el New York Times, y los corresponsales de las agencias de noticias europeas y estadounidenses que alimentaban los diarios paseños con grandes reportajes sobre la guerra de Vietnam. Yo creía que solo así valía la pena hacer periodismo. La guerrilla del Che me abrió las puertas de DPA, agencia que cubrió los gastos de la cobertura durante un año, pero fueron las circunstancias de la vida, más que los méritos propios, las que me ayudaron a cumplir los sueños de mi juventud. Y entre esas circunstancias, obviamente, estaba el golpe del 21 de agosto de 1971 que me llevó al exilio. Tenía 21 años cuando desembarqué en la calurosa y entonces polvorienta Camiri, puerta de entrada de la selva de Ñancahuazú, para cubrir el alzamiento de un grupo rebelde, sin saber que lo dirigía el mismísimo Che Guevara. Muchos de los enviados que llegaron a Camiri
cuartel general del periodismo nacional e internacional, habían pasado por la experiencia de la invasión norteamericana a Santo Domingo y la guerra de Vietnam, la guerra mejor contada según los corresponsales de guerra de la época. Los periodistas bolivianos, en cambio, recibimos aquí nuestro bautizo de fuego. Pero para entonces yo ya tenía en las espaldas 5 años de experiencia en la cobertura de conflictos, como no podía ser de otra manera en un país de la prehistoria democrática, como la Bolivia de los años 60, el país de las 45 revoluciones por minuto, como la llamó un diario extranjero, o la tierra coraje, en palabras del periodista boliviano Ted Córdoba Claudio. Los teléfonos móviles todavía no se habían inventado y las grabadoras eran unos aparatos de varios kilos de peso, útiles para una entrevista de oficina, pero no para la selva. Mis instrumentos de trabajo eran una libreta de notas y un bolígrafo. Mi medio de transmisión, el telex, y en la selva, el telégrafo Morse. En 1970 viajé a Chile para entrevistar a Salvador Allende, el primer socialista latinoamericano que llegaba al poder por vía de las urnas. La entrevista fue difundida por la agencia DPA y publicada en Bolivia por el diario Presencia de La Paz. Las calles santiaguinas mostraban todavía las huellas de la dura batalla electoral cuando el líder del ultraderechista Movimiento Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, dictó la sentencia que se cumpliría fatalmente 3 años después. No pasarán, no puede pasar, exclamó ante una delirante multitud que lanzaba muelas al comunismo y al Estado socialista desde el Estadio Nacional de Santiago. Si quieren la guerra, dijo, aquí nos encontrarán. Cito esta experiencia porque fue mi primer viaje al extranjero y porque en Chile se incubó el huevo de la serpiente que daría luz a la guerra sucia de las dictaduras del Cono Sur, que me tocaría cubrir en el primer lustro de la década de los 70. Washington no quería otra Cuba en el continente y los militares latinoamericanos se veían a sí mismos como el último bastión del mundo occidental en guerra a muerte contra el marxismo internacional y la subversión terrorista, entre comillas, y asumían como una verdadera tercera guerra mundial en la que el fin no era otro que el exterminio del enemigo, porque eso justificaba. Así nacieron la Operación Cóndor en el cono sur sudamericano y la Operación Charlie en Centroamérica. La coordinación represiva otorgó carta blanca a los escuadrones de la muerte e internacionalizó el secuestro, la tortura y las desapariciones. Del enfrentamiento soterrado, clandestino, pasamos después a la guerra abierta en Centroamérica. Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, entonces debe escribirse con el fusil, había proclamado Farabundo Martí, el insurgente que legó su nombre y bandera al movimiento guerrillero salvadoreño. Por su parte, el nicaragüense César Augusto Sandino había dicho: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Esto en los años 30 del siglo pasado. Los rostros de ambos reaparecieron renovados en las décadas de los 70 y 80, en plena Guerra Fría, como íconos de las nuevas revueltas populares, apuntaladas por la pólvora y el fusil de toda explosión revolucionaria, como en las décadas anteriores, pero esta vez cubiertas por el halo romántico de una juventud ávida de cambios. La noticia del alzamiento zapatista llegó con la reseca del Año Nuevo. Rebelión indígena en Chiapas, repetían las emisoras de radio y televisión,
ante un México incrédulo que ese mismo día, 1 de enero de 1994, entraba la modernidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado 2 años antes por México con Estados Unidos y Canadá. Las primeras fotos transmitidas desde San Cristóbal de las Casas mostraban a los indígenas chapanecos, pobres entre los pobres, con los rostros cubiertos con pasamontañas y paliacates multicolores, armados de machetes y viejos fusiles. Había empezado la guerra del fin del mundo, como la describió un diario europeo, parafraseando al novelista peruano Mario Vargas Llosa, o la primera guerrilla del siglo XXI, en palabras del escritor Carlos Fuentes. Una guerrilla posmoderna, impensable tras la caída del socialismo real en la Unión Soviética y Europa del Este. Chiapas vio llegar en enero de 1994 a los corresponsales modernos con un portátil al hombro, un celular en la cintura e incluso en algunos casos con un teléfono satelital a modo de mochila en la espalda. Los periodistas llegamos a San Cristóbal de las Casas en taxi, pero entramos caminando a la comunidad de Ocosingo, siguiendo los pasos de las tropas del ejército mexicano, cuando los buitres todavía sobrevolaban los restos de la masacre en las calles y el mercado del pueblo. Los celulares no tenían cobertura en la selva lacandona, así que para contar la historia de la matanza tuvimos que volver sobre nuestros pasos rumbo a San Cristóbal de las Casas, sorteando los troncos y las piedras que habían sembrado los sublevados en las carreteras para proteger su retirada. Era la época también en que los cubanos libraban su propia guerra, la guerra contra el hambre y el desabastecimiento. Pero no fue el capitalismo la causa de sus desventuras, fue la debacle de los países socialistas, sus principales aliados políticos y sociales y comerciales, la que obligó al gobierno comunista cubano a aplicar un duro programa de ajuste al que denominó con el eufemismo periodo especial en tiempos de paz. Claro, hay guerras y guerras, desde la guerrilla urbana como la que se libró en Argentina hasta la guerra civil salvadoreña, pasando por la insurgencia zapatista de Chiapas y las operaciones de tierra arrasada ejecutadas por los militares guatemaltecos contra las comunidades indígenas, o desde la que libraron los cubanos contra el hambre y la carestía tras la caída de la Unión Soviética, o las invasiones protagonizadas por los otros imperialistas. Pero la guerra es la guerra, llámese sucia, como la de los militares argentinos, o santa, como la que decían librar los anticomunistas centroamericanos. Todas las guerras son sucias, ninguna es santa. La guerra y la paz son el anverso y reverso del mismo drama humano, y la paz, como el hambre, tiene cara de hereje, logra reconciliar a enemigos irreconciliables al sentarlos en una misma mesa, como ocurrió en El Salvador y Guatemala. Y la paz no siempre es garantía de democracia. Basta ver lo que ocurre hoy en Centroamérica, donde las guerrillas han sido sustituidas por las maras y los redentores de ayer son los sátrapas de hoy. Graham Greene, a quien mencioné antes, fue probablemente el novelista europeo que mejor retrató a la América Latina de esos años de fuego, la América Latina políticamente inestable y peligrosa. Desde el México de los campesinos que morían al grito de «Viva Cristo Rey», hasta La Habana de los casinos y burdeles de tiempos del dictador Fulgencio Batista, pasando por el Haití de Papadoc, el Paraguay de Alfredo Stroessner, la Argentina de los guerrilleros marxistas,
y el Panamá de Omar Torrijos, Graham Greene entró al territorio de mentiras de América Latina sin pasaporte de regreso, como decía, para apropiarse de sus escenarios y contarnos la historia de sus protagonistas, los que hacen la historia y los que la sufren. Las mismas historias que nutrían las crónicas periodísticas de esas décadas infames, las crónicas de la injusticia, la pobreza y la represión que llevaban a los periodistas a tomar partido, a plantearse la necesidad de hacer lo que se pudiera para aliviar las pequeñas miserias que se presentan cotidianamente, como le dice el fotógrafo Billy Guan al corresponsal Guy Hamilton, interpretado por Mel Gibson, los protagonistas del año en que vivimos peligrosamente. Como solía decir Robert Capra, el fotógrafo que retrató la Guerra Civil Española, si una foto no es lo suficientemente buena, es porque el fotógrafo no estuvo lo bastante cerca de su objetivo. Pasa lo mismo con los periodistas. Deben estar lo suficientemente cerca de los hechos, en el epicentro de los acontecimientos, si quieren que su reportaje sea bueno. Los periodistas acuden a los escenarios de los conflictos bélicos para reconstruir la historia a través de sus protagonistas, los hombres, mujeres y niños que luchan por sobrevivir a sus propias y dramáticas circunstancias. Buscan ponerle rostro a la tragedia cotidiana y terminan convirtiéndose ellos mismos en personajes de su propia crónica, en una cara más de la guerra, al reencarnarse en experiencias y anécdotas ajenas. En este afán viven dos historias, la que cuentan a sus lectores como testigos directos de los hechos y la que sufren para rescatarla y contarla, la que publican y la que nadie conoce, la íntima, la historia de los incidentes y accidentes que acompañan a toda cobertura periodística, el secreto que encierra la casa de una noticia o la estampida con el corazón en la boca para escapar de una balacera imprevista. Es el oficio visto por dentro, una historia que muchas veces no sale a la luz y queda inédita en su libreta de anotaciones, como el reportaje del reportaje. Agradezco a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz por ayudarnos a recordar estas historias y, por supuesto, también por este inmerecido homenaje. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestro distinguido comunicador crítico de cine, Pedro Suscol. La guerra viene desde el principio de la historia, incluso por el ejemplo que voy a mencionar enseguida, de antes de que los sapiens comenzaran a habitar este mundo. Y desde que la guerra existe, la filosofía se ha preguntado ¿por qué hay guerra? ¿Y por qué hay supuestamente progreso, evolución del género humano, evolución de las culturas y sigue habiendo guerra? Y nadie ha podido encontrarle una respuesta definitiva y dudo que alguna vez se pueda encontrar esa respuesta definitiva. Pero hay distintas tendencias que son a las que me voy a referir ahora, porque, por supuesto, ya que no hay respuesta, no la tengo yo tampoco. Y no quiero hoy dar fórmulas ni lanzar consignas obvias contra la guerra, por la violencia, por la destrucción, por todo lo que las guerras generan. Lo que quiero traerles es algunos pensamientos
algunos enfoques de por qué hay guerra, para que ustedes piensen, reflexionen, que es algo que nos está haciendo muchísima falta en esta época en que nos estamos habituando cada vez más a consumir ideas predigeridas, cual si fueran los 10 mandamientos o la verdad absoluta. Decía que quería acudir a un ejemplo para encaminarme en este recorrido sobrevuelo de pájaro, en realidad, a estas distintas concepciones filosóficas de por qué hay guerra. Y quería hacer mención a una película que se llama 2001, Odisea del Espacio. Quisiera que levanten la mano, por favor, quienes han visto la película. Muy pocos, por lo que veo. Bueno, brevemente se trata de una película que está inspirada en una novela sobre un viaje al espacio, precisamente, en el cual la computadora que está encargada de guiar ese viaje termina rebelándose contra el astronauta al que supuestamente tiene que llevar a su destino. Pero aún como una especie de prólogo, el director Stanley Kubrick, que hizo esta película en 1968, se remonta hacia la prehistoria, cuando el mundo estaba poblado por los que se supone, según algunas teorías del darwinismo en particular, quienes han sido predecesores de los humanos, que son los simios, los gorilas. Y muestra entonces en esa especie de prólogo un grupo de gorilas que se han apropiado de un territorio cercano a una laguna, y de pronto aparece otro grupo de gorilas con sed seguramente, intentando acercarse a la laguna, y entonces se produce el primer conflicto por ratificar ese dominio del espacio que uno de los grupos tiene y el otro quiere tomar. Lo que está en el subtexto de esas imágenes es que entonces que la violencia está en los genes del género humano, que viene desde nuestros antecesores, y esa es efectivamente una de las líneas de interpretación acerca de la guerra. Esta línea dice que somos proclives a la guerra por nuestra propia naturaleza. Y esto ya viene desde la filosofía griega, cuando Platón decía que el estado natural de las ciudades es la guerra. Y de hecho, la prueba era que estaban en guerra continuamente las ciudades entre sí. Y esto ocurría porque en un nivel inferior son todos los hombres los que son enemigos del resto de los hombres. Esta idea de Platón no justificaba cualquier tipo de guerra, más bien la considera un mal inevitable en algún grado. Y si bien rechaza las guerras en el interior de la ciudad, cree que hay que combatir al enemigo externo. En La República, que es una de sus más importantes obras, defendió que estos enemigos eran los bárbaros y debían ser combatidos por cualquier medio, como hasta el día de hoy algunos siguen considerando ser los civilizados y los demás los bárbaros a los que hay que combatir de cualquier manera. Y sin embargo, Platón abogaba a favor de la paz, pero señalaba que no se limita a evitar el estado de guerra, sino que también hay que evitar la injerencia externa del bárbaro.
en el propio territorio, limitando el contacto con personas de otras culturas. Les suena conocido, ¿verdad? Mucho más tarde, en el siglo XVII, Thomas Hobbes, un filósofo inglés, acuñó una frase que ha quedado ahí a lo largo de la historia. Decía: el hombre es el lobo del hombre, y por eso hay que crear sociedades donde un panóptico, porque es el que crea la figura del panóptico, pues un panóptico se pueda controlar esa sociedad para que esa inclinación al odio y a la violencia no resurja y de alguna manera se pueda convivir entre los seres humanos. Algo parecido señalaba Nietzsche, un conocido filósofo alemán, que decía que la guerra no es solo inevitable y natural, sino que es necesaria. Solo el estado de guerra permite que el ser humano dé salida a las pasiones del alma que una sociedad decadente ha tratado de apaciguar. La segunda línea, la segunda mirada sobre el tema de la guerra desde la filosofía, considera en la vereda opuesta a la anterior que el ser humano es el único animal capaz de tener bondad. Y eso ya lo decía Aristóteles en la misma época de Platón, que opinaba, contra su maestro, que la naturaleza humana no lleva necesariamente al conflicto. El ser humano, decía, es de hecho el único animal capaz de apreciar la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, tal y como defendía en sus escritos recopilados bajo el nombre de Política. Para Aristóteles es nuestra razón la que nos lleva a poder discernir lo que es mejor para nosotros, y el conflicto no siempre es lo mejor para nosotros. Además, decía, somos un animal político, un son político que tiene por naturaleza a vivir en unión con otros, creando sociedades. En relación con el planteamiento aristotélico, Jean-Jacques Rousseau, un conocido filósofo francés, señalaba, contradiciendo a Hobbes, que el ser humano es bondadoso por naturaleza, pero es la sociedad la que tiene el potencial de corromper. De manera que no es que seamos los seres humanos quienes llevamos el odio, la inclinación a la violencia en nuestros genes, sino es el modelo social o son los modelos sociales los que nos van corrompiendo y nos van inclinando hacia esa violencia. Una tercera línea filosófica dice que el debate puede ser justo o injusto, que la guerra puede ser justa o injusta, puede ser legítima si su propósito es defender el orden de un Estado, pero las guerras que tienen la codicia como motor son ilegítimas, aunque inevitables, porque la codicia es parte de la propia naturaleza humana. Durante la Edad Media, San Agustín de Hipona consideraba que la guerra es algo a evitar porque es malvado, lo cual no le impide defender la existencia de una guerra justa, que sería aquella librada con causas justificadas. Es decir, si saquean o atacan un Estado, nuestro Estado, si otros Estados la atacan o le invaden, no podría considerarse en ningún caso algo positivo, pero sí la defensa de ese Estado se torna positiva frente a esa agresión, o bien la guerra para reconducir a los herejes al buen camino
religioso. Para Maquiavelo, la guerra no es justa ni injusta y no cabe aplicarles leyes o reglas. La guerra y la fuerza están por encima de la justicia. Se trata de un impulso natural de la organización social en el Estado. Es inevitable, necesaria y útil porque la tendencia del ser humano es al conflicto y es necesario imponer el orden por la fuerza de las armas. La guerra debe ser la máxima prioridad para las autoridades políticas. La cuarta línea filosófica dice que hay que pensar en un proyecto de paz perpetua. Eso es lo que sostenía Immanuel Kant, otro conocido filósofo alemán, que señalaba que los estados no deben ser cedidos o donados a particulares. Los ejércitos permanentes deben ser eliminados y abogaba asimismo por la desaparición de la deuda nacional, pues esta es la que genera las tensiones entre las naciones. Hegel, otro importante filósofo alemán, predecesor del marxismo, del materialismo histórico, dialogó con esta idea de Kant y defendió que no puede existir una paz perpetua ni un orden jurídico internacional, porque entre los estados solo prima la voluntad particular frente al impulso de obtener la paz. Incluso un arbitraje entre naciones es problemático, porque en caso de conflicto, los criterios para solucionar ese conflicto tendrán que ver con la voluntad particular de cada país. Y por último, la quinta línea de pensamiento filosófico sobre este tema es la que pone el ojo en la cuestión del imperialismo y las guerras mundiales. Ya Maquiavelo había hablado del imperialismo en el sentido de una vocación del Estado por expandirse y dominar otros territorios. En sus escritos, Maquiavelo sostenía que la política imperial de un Estado es incompatible con la de otros y por eso surge y surgirán siempre los conflictos. Sin embargo, el imperialismo en Maquiavelo era una característica atribuible a un Estado, mientras que para el marxismo es una categoría histórica estrechamente vinculada al propio sistema capitalista. Vladimir Lenin, el creador de la Unión Soviética, sostuvo que el capitalismo del momento estaba entrando en su fase imperialista y 5 eran los rasgos fundamentales de este: la creación de monopolios que desempeñaban un papel decisivo en la economía de los países, la fusión del capital bancario con el industrial para crear el capital financiero, la exportación de capitales que adquiere una gran importancia y volumen, la formación de asociaciones internacionales monopolistas y el reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Ese es un fenómeno que por supuesto no ha concluido, que está presente. Es más, hoy, y tomando algunas palabras de quienes me antecedieron, hoy día estamos en presencia de algo que se llama globalización, que yo creo que es un término absolutamente errado para denominar lo que en verdad es la mundialización del capitalismo informático, cada vez más hegemónico, cada vez más atenido al control mental y de comportamiento sobre las sociedades del mundo entero, cada vez más empeñado en convencernos que el consumo es lo más importante y que más importante es parecer que ser. Y además
una ideología que termina convirtiendo el consumismo desenfrenado en el valor máximo de una sociedad. Les dejo pues estas ideas, estos pensamientos, estos anticipos para que los piensen, para que los reflexionen, para que discutan, porque reitero, nos están adormeciendo nuestra facultad crítica y hay que recuperarla, hay que despertarla, hay que alejarse de las pantallas para leer, reflexionar, pensar y discutir. De otra manera, no habrá respuesta jamás ni para la guerra, ni para el cambio climático, ni para ninguno de los otros fenómenos que acechan nuestra supervivencia en el planeta. Muchas gracias otra vez.